En el ámbito de las profecías, un nombre que surge con una claridad sorprendente es el de Alois Irr, un vidente alemán conocido por sus predicciones desconcertantemente precisas. Entre sus predicciones más inquietantes está la de que Donald Trump no asumirá el cargo de presidente de los Estados Unidos en 2025, o si lo hace, es poco probable que termine su mandato. Esta sorprendente profecía también predice el asesinato de un destacado líder mundial, un acontecimiento que podría provocar ondas de choque de caos y sufrimiento en todo el mundo. ¿Podría ser este líder Trump? La posibilidad de que se produzca un acontecimiento tan devastador ha provocado una intensa especulación, ya que muchos temen que esto pueda desencadenar una cascada de crisis mundiales, con el futuro en juego. La pregunta sigue siendo, ¿podemos cambiar de rumbo o nos dirigimos hacia una cadena irreversible de acontecimientos? Para aquellos a quienes intrigan las profecías y los pronósticos futuros, asegúrese de suscribirse a nuestro canal, mantenerse al día con nuestros próximos vídeos y no perderse el fascinante contenido que estamos preparando para usted. Alois Irr, nacido en 1894 en Baviera, Alemania, era un hombre sencillo sin educación formal que trabajaba como artesano y perforador de pozos. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, sus extraordinarias habilidades comenzaron a ganar una gran atención. En medio del caos de la guerra, experimentó vívidas visiones del futuro y predijo ataques aéreos con sorprendente precisión, ayudando a muchos a evadir la devastación. Sus dones proféticos no terminaron con la guerra. Después de que ésta concluyó, Irr continuó pronosticando eventos que en ese momento parecían inverosímiles, pero que luego se demostraron ciertos. Lo que distingue a Alois Irr es que muchas de sus predicciones fueron verificadas por testigos y luego corroboradas durante interrogatorios policiales bajo supervisión oficial. Pudo brindar información detallada sobre personas desaparecidas o crímenes sin resolver, conocimiento que no podría haber adquirido por medios ordinarios. Esto le valió tanto el respeto como el temor de quienes lo rodeaban. Si bien sus visiones del futuro a menudo eran terribles, llenas de destrucción y sufrimiento, también se consideraban claras e impactantes. Irr falleció en 1959, pero su legado de profecía sigue siendo influyente y continúa generando debates. Si bien la mayoría de sus predicciones se centran en eventos europeos, algunas tienen consecuencias globales, particularmente en Estados Unidos. Previó graves crisis económicas, guerras destructivas y colapsos sociales en diferentes partes del mundo. Una de sus predicciones más alarmantes fue el asesinato de un líder mundial, que según afirmó ocurriría en una época de intenso conflicto y agitación. Hoy, muchos se preguntan si sus predicciones realmente podrían hacerse realidad. El actual clima mundial de malestar político y social hace que su advertencia parezca cada vez más creíble. Su historial pasado de visiones precisas amplifica las preocupaciones sobre el futuro. Si sus predicciones sobre 2025 son correctas, el mundo puede estar al borde de un evento trascendental que podría alterar drásticamente la historia. Irr no es recordado por sus visiones vagas o abstractas, sino por sus predicciones precisas y concretas que se hicieron realidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, predijo con gran precisión los ataques aéreos, nombrando las fechas y lugares específicos de los bombardeos, lo que permitió que ciudades enteras de Alemania fueran evacuadas a tiempo. Gracias a este conocimiento previo, se salvaron innumerables vidas e incluso los oficiales militares buscaron su consejo. Otro momento notable en su vida ocurrió cuando predijo el final de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que el resultado de la guerra aún era incierto. Irr afirmó con confianza que la guerra concluiría en 1945, y esta predicción resultó ser correcta. También predijo la división de Alemania en dos estados separados y la construcción del Muro de Berlín, eventos que ocurrieron años después durante la Guerra Fría. La previsión de Irr también se extendió a tragedias globales, como los ataques del 11 de septiembre. Los relatos sugieren que describió una gran ciudad de hierro, donde caerían pájaros de acero, provocando fuego y polvo. Para muchos, esto fue una clara referencia a los ataques al World Trade Center,
un evento que parecía imposible de predecir con tanta antelación. Una de las profecías que fortalecieron la credibilidad de Ir fue su visión de los conflictos en Oriente Medio, en los que participarían las principales potencias mundiales. Advirtió de guerras en regiones ricas en petróleo, que alimentarían las tensiones globales y afectarían significativamente a la economía mundial. Estas predicciones se alinean estrechamente con los conflictos actuales en Irak, Siria y otras naciones, en los que países como Estados Unidos y Rusia están profundamente involucrados. La precisión de estas predicciones anteriores añade peso a su predicción de acontecimientos futuros. Cuando Ir predijo el asesinato de un líder mundial en 2025, en un contexto de crecientes divisiones políticas, parece cada vez más plausible. Muchos creen que este evento podría desencadenar una secuencia de acontecimientos trágicos. Los acontecimientos, tal como los describió, fueron previstos por Ir. Vio 2025 como un año crucial para la humanidad, que traería cambios profundos. Su visión sugería que el año estaría marcado por el mundo se vio afectado por el aumento de las tensiones globales, que condujeron a colapsos políticos, traiciones, inestabilidad y violencia. Entre estas predicciones estaba el asesinato de un líder, lo que desequilibraría el poder mundial y hundiría al mundo en el caos. Ir imaginó el año 2025 como un momento de inmenso sufrimiento, con el mundo dividido tan profundamente que cualquier tragedia podría desencadenar algo mucho peor. Según él, este año sería un momento decisivo en la historia, donde cada decisión podría preservar la paz o conducir a la destrucción del mundo. Las profecías de Ir no se limitaron a la guerra. También previó el colapso de las instituciones que mantienen el orden social. Describió escenarios en los que los gobiernos perderían todo el control, dejando a los ciudadanos a su suerte. Esto conduciría a colapsos económicos catastróficos, y muchos perderían sus ahorros y medios de vida. La agitación financiera resultante, combinada con una falta de liderazgo, podría provocar levantamientos violentos y un malestar social generalizado. Otro aspecto aterrador de 2025 en las visiones de Ir fue el aumento de los desastres naturales. Predijo que los terremotos, las tormentas e incluso las erupciones volcánicas ocurrirían con mayor frecuencia, golpeando regiones ya debilitadas por las crisis políticas y sociales. Parecía que todas las fuerzas de destrucción convergerían durante este tiempo, poniendo a prueba la capacidad de supervivencia de la humanidad. El elemento más alarmante, sin embargo, fue el asesinato de un líder mundial, que Ir creía que sería el catalizador de un desastre global. Asoció este evento con 2025, atribuyéndole consecuencias catastróficas, especialmente para naciones como Estados Unidos. Dado el clima actual de división e inestabilidad política, si las predicciones de Ir son correctas, la humanidad puede estar al borde de una crisis sin precedentes. Ir vio al mundo entrando en una era de guerras y devastación a gran escala, con conflictos que se intensificarían hasta el punto en que la paz sería un recuerdo lejano. Describió un mundo de alianzas fracturadas, traiciones frecuentes y el surgimiento de enemigos inesperados. Esta desintegración política podría desencadenar una guerra que se extendería rápidamente por todo el mundo. Ir también previó un gran conflicto entre naciones poderosas, con tensiones entre Estados Unidos, Rusia y China que podrían conducir a una guerra abierta. Las disputas por el dominio económico y militar alimentarían una intensa rivalidad, y cada país lucharía por expandir su poder e influencia. El rápido avance de la tecnología militar, combinado con la creciente desconfianza entre estas naciones, haría añicos la frágil paz. Estos conflictos no solo tendrían lugar en campos de batalla distantes, sino que también tendrían un impacto directo en las vidas de la gente común. Ir describió a los civiles sorprendidos por ataques repentinos, bombardeos en áreas urbanas, levantamientos violentos y una sensación constante de miedo. Predijo que los individuos comunes se verían obligados a tomar decisiones de vida o muerte en medio del caos y la destrucción generalizados, lo que subraya los efectos de largo alcance de la guerra. Ir también predijo nuevas formas de guerra impulsadas por tecnología avanzada y armamentos sin precedentes.
Habló de conflictos futuros que implicarían guerra cibernética, ataques selectivos a la infraestructura de comunicaciones y sabotajes a gran escala. Tales ataques podrían desestabilizar a las naciones al interrumpir sistemas vitales como los alimentos, el agua y la energía. Las consecuencias no solo serían físicas sino también sociales, ya que el colapso de estos sistemas esenciales causaría un colapso social. Según IR, este sombrío futuro se pondría en marcha con el asesinato de un líder mundial, lo que, en su opinión, desencadenaría un conflicto global. La muerte de una figura tan influyente pondría al mundo en un camino de destrucción. Actuaría como una provocación, desencadenando acciones de represalia y eliminando cualquier posibilidad de resolución pacífica. Si esta visión se materializara, el mundo podría encaminarse hacia un periodo de sufrimiento sin precedentes, marcado por conflictos que afectarán a las generaciones venideras. El panorama político actual parece reflejar las predicciones de IR, con tensiones entre las principales potencias en sus niveles más altos en años. Previó que esta escalada alcanzaría su clímax en 2025, empujando al mundo al borde de una guerra global. Un análisis minucioso de los acontecimientos recientes muestra hasta qué punto coinciden con las predicciones de RI. La rivalidad entre Estados Unidos, Rusia y China ha llegado a un punto de ebullición, y cada nación persigue agresivamente su propia agenda global. La confianza entre estas naciones prácticamente se ha desvanecido, y cualquier movimiento estratégico se interpreta inmediatamente como una amenaza potencial, lo que no hace más que aumentar la probabilidad de una confrontación directa. Estados Unidos está atravesando actualmente un periodo sin precedentes de división interna, con tensiones políticas, sociales y económicas que sacuden profundamente la estabilidad del país. Esta fragilidad interna crea una oportunidad para que las potencias rivales exploten la situación y amplíen su influencia en el escenario global. Por ejemplo, Rusia ha reforzado su presencia militar y ha expresado abiertamente su deseo de extender su alcance más allá de sus fronteras. Los conflictos en curso, como la guerra en Ucrania, sirven como un recordatorio constante de que estas ambiciones podrían escalar hasta convertirse en enfrentamientos más amplios y generalizados. Al mismo tiempo, China avanza en su búsqueda de dominio económico y militar. Las crecientes tensiones en el mar de China Meridional y la cuestión de Taiwán presentan posibles puntos de conflicto directo entre las potencias globales. Beijing considera cualquier interferencia externa, en particular de los Estados Unidos, como una amenaza directa a su soberanía. El apoyo estadounidense a Taiwán se percibe como un desafío directo, creando una dinámica volátil en la que un solo error podría desestabilizar por completo. La paz. La lucha de poder entre estas naciones podría fácilmente salirse de control y desencadenar un conflicto global sin precedentes. Más allá de las tensiones militares, el mundo está lidiando con una guerra económica en curso. Las sanciones, las restricciones comerciales y las disputas están debilitando progresivamente el sistema financiero global, fomentando un entorno de desconfianza generalizada. Numerosas naciones están tomando medidas para protegerse, acumulando recursos y preparándose para un escenario cada vez más inestable, como si ya estuvieran anticipando algo aún más terrible. La amenaza inminente de una crisis económica mundial intensifica la incertidumbre y la ansiedad que sienten las poblaciones de todo el mundo. IR afirmó que los crecientes conflictos de intereses y la falta de confianza entre las principales potencias desencadenarían una cadena de eventos catastróficos. Predijo que el asesinato de un líder mundial podría ser el factor decisivo que desencadenara estas tensiones en una confrontación directa. Si ese líder es efectivamente Donald Trump, como algunos especulan, las consecuencias tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo podrían ser catastróficas. Sin embargo, sus predicciones no se limitaron a conflictos políticos y asesinatos. También advirtió sobre una inminente crisis económica mundial en 2025, que se vería agravada por una serie de desastres naturales. Según las visiones de IR, el sistema financiero mundial colapsaría debido a la inestabilidad política y la ruptura de la confianza entre las naciones.
Este escenario implicaría una drástica devaluación de las monedas, una inflación galopante y quiebras generalizadas de bancos e instituciones financieras. Como resultado, millones de personas perderían repentinamente sus ahorros, lo que desencadenaría el pánico y protestas generalizadas en varias partes del mundo. En sus visiones, Ir describió el colapso total de los mercados financieros, con efectos que se extenderían a las grandes potencias como Estados Unidos y los países europeos. La crisis económica se extendería rápidamente a otras regiones, dando lugar a un escenario global marcado por el desempleo masivo, la escasez de alimentos y la creciente pobreza. Muchas personas se sentirían traicionadas y abandonadas por sus gobiernos, lo que alimentaría un clima de desesperación y rebelión. En este entorno, el saqueo, la violencia y las luchas por los recursos esenciales se convertirían en algo cada vez más habitual. Además del colapso económico, Ir predijo una serie de desastres naturales que ocurrirían simultáneamente, lo que exacerbaría aún más la crisis mundial. Previno sobre terremotos severos que golpearían regiones densamente pobladas, tormentas destructivas que devastarían áreas agrícolas y urbanas, inundaciones masivas e incluso erupciones volcánicas que arrojarían cenizas a la atmósfera, alterando el clima global. Estos acontecimientos interrumpirían las cadenas de suministro, haciendo casi imposible la recuperación económica. La combinación de una economía en colapso y desastres naturales crearía el escenario para el caos social. Miles de familias perderían sus hogares y medios de vida, lo que provocaría un aumento drástico en el número de personas sin hogar. Los gobiernos, ya debilitados por los conflictos políticos, quedarían sin recursos y no podrían ayudar adecuadamente a sus poblaciones. Este abandono fomentaría una sensación generalizada de impotencia y rebelión, que conduciría a protestas violentas y a la caída del liderazgo político. Para Ir, esta crisis económica y ambiental no es una mera posibilidad sino una certeza vinculada a sus predicciones para 2025. El asesinato de un líder mundial, en su opinión, serviría como la chispa final para encender una crisis global. El clima actual de tensión y los signos inequívocos de inestabilidad económica hacen que sea difícil descartar estas terribles predicciones. Ir también previó un colapso social a gran escala, en el que la confianza en las instituciones quedaría completamente destruida. Describió un escenario en el que las disputas políticas, los desastres naturales y las crisis financieras debilitarían a los gobiernos hasta el punto de que ya no podrían mantener el orden. En una situación así, las leyes serían ignoradas y la violencia se convertiría en una realidad cotidiana. Las imágenes descritas por Ir pintaban ciudades envueltas en llamas, con calles invadidas por saqueos y destrucción generalizada. La escasez de recursos básicos, como alimentos, agua y energía, empujaría a la gente común a un modo de supervivencia desesperado, luchando por sobrevivir. Los servicios vitales como la atención médica y la seguridad pública dejarían de funcionar, dejando la población para hacer frente a las consecuencias por su cuenta. La delincuencia se descontrolaría y el miedo llevaría a la gente a atrincherarse en sus casas, tratando de protegerse del caos que invadía las calles. Además, las instituciones políticas y judiciales perderían toda credibilidad. La polarización entre los grupos ideológicos se intensificaría, dando lugar a enfrentamientos violentos. El odio y la desconfianza entre las personas llegarían a ser tan extremos que incluso los vecinos se convertirían en enemigos. Los manifestantes se enfrentarían a las fuerzas del orden, pero incluso la policía estaría dividida, sin saber si mantener el orden o perseguir sus propios intereses. Esta ruptura de la confianza destruiría en última instancia los cimientos mismos de la sociedad, dejando la población en un estado constante de inseguridad y miedo. Otro aspecto inquietante de las predicciones de Ir es la desintegración de las naciones. Describió un escenario en el que regiones enteras se levantarían contra los gobiernos centrales o declararían la independencia, lo que provocaría conflictos internos. Esta fragmentación haría imposible cualquier esfuerzo coordinado de recuperación, convirtiendo a países que alguna vez fueron estables en territorios divididos controlados por facciones rivales y grupos armados. En un contexto de colapso social así,
cualquier esperanza de estabilidad se desvanecería rápidamente. Ir advirtió que la combinación de una sociedad profundamente polarizada, gobiernos debilitados y crisis continuas crearía una situación insostenible. Vinculó todo esto a la muerte de un líder mundial en 2025, prediciendo que este evento desataría una destrucción social sin precedentes, dejando una cicatriz histórica permanente. La crisis de 2025 se vería agravada aún más por la polarización política extrema, particularmente en los Estados Unidos. La división social se volvería tan profunda que el diálogo entre facciones opuestas se volvería inviable. Este escenario está muy alejado de la situación actual. En los últimos años, las tensiones crecientes entre grupos políticos rivales han fomentado un clima de odio e intolerancia. Las redes sociales, en particular, se han convertido en un campo de batalla donde cualquier opinión puede provocar ataques verbales e incluso amenazas físicas, lo que refleja el grado crítico de división dentro de la sociedad. Esta polarización se extiende más allá de la política y afecta la vida cotidiana, influyendo en las relaciones familiares, las comunidades e incluso los lugares de trabajo. Las personas han comenzado a definirse más por sus ideologías que por los valores compartidos que mantienen unida a la sociedad. Este clima de desconfianza y rivalidad hace que la población sea más susceptible a la manipulación, la difusión de desinformación y la influencia de la propaganda extremista. En las predicciones de IR, esta división actuaría como un catalizador del colapso interno, capaz de desestabilizar la estructura misma de la civilización. En Estados Unidos, la figura de Donald Trump encarna claramente esta polarización. Para sus partidarios, es visto como un líder fuerte y patriótico, mientras que sus oponentes lo ven como una amenaza directa a la democracia. Las elecciones de 2024 están llenas de tensión e incertidumbre, y el posible regreso de Trump al poder podría exacerbar aún más los conflictos. IR predijo que el ascenso de un líder sumamente controvertido marcaría un punto de inflexión en la sociedad estadounidense, generando una división tan profunda que eventualmente conduciría a una violencia generalizada. Además, la intensa polarización política impide que el país aborde las crisis de manera efectiva. Las decisiones claves se están retrasando debido a conflictos ideológicos, y los problemas urgentes como la desigualdad, la salud pública y la seguridad continúan aumentando. En las visiones de Alois IR, la ausencia de unidad nacional en tiempos de crisis podría resultar fatal, ya que la población sigue dividida y enredada en conflictos internos. Las amenazas externas se vuelven más difíciles de abordar, dejando a la nación cada vez más expuesta. Si las profecías de IR se cumplen, la polarización actual culminará en un evento catastrófico en 2025, el asesinato de un líder mundial prominente. Este acto podría encender levantamientos generalizados y potencialmente desencadenar una guerra civil, sumiendo tanto a Estados Unidos como al mundo en un periodo de inmenso sufrimiento y destrucción. Los signos de división se están volviendo más visibles cada día que pasa, alimentando los temores de que un desastre pueda ser inminente. IR previó que la inestabilidad global llegaría a un punto crítico, donde los líderes de alto perfil enfrentarían ataques frecuentes. Imaginó estos ataques como parte de una cadena del asesinato de Donald Trump u otra figura política prominente podría desencadenar una cadena de eventos catastróficos. El estado frágil de las relaciones globales y las divisiones internas dentro de los países, particularmente en Estados Unidos, harían que un acto de ese tipo no solo fuera devastador sino que potencialmente pudiera ser la chispa de una violencia y un conflicto generalizados. En el caso de Trump, las profundas divisiones ideológicas dentro del país, combinadas con su estilo político combativo y sus políticas controvertidas, lo han transformado en un pararrayos tanto para el apoyo apasionado como para la oposición intensa. Esta dinámica alimenta la posibilidad de que facciones radicales, tanto nacionales como extranjeras, puedan atacarlo en un esfuerzo por alterar el panorama político. Según Earl Meyer, las consecuencias de un evento de ese tipo se extenderían mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos. El asesinato de un líder mundial importante podría provocar la ruptura de alianzas y la cooperación entre naciones,
intensificar los colapsos económicos y desencadenar nuevos conflictos en todo el mundo. Las naciones probablemente se volverían unas contra otras, ya sea en represalia o para aprovechar las oportunidades creadas por el caos. Las instituciones internacionales tendrían dificultades para mantener el orden, y el sistema global de comercio, diplomacia y gobernanza podría desmoronarse, dejando a los países con las consecuencias de su propio colapso. En este entorno de mayor vulnerabilidad, la estabilidad global se vería seriamente comprometida, especialmente si se considera la profundización de las tensiones entre las grandes potencias, como Estados Unidos, Rusia, China e Irán. Cualquier acción o paso en falso provocador podría escalar rápidamente, hasta convertirse en un conflicto abierto. El clima de desconfianza y división que se ha instalado en muchas naciones solo empeoraría a medida que estas fracturas se ensancharan. La visión de Earl Meyer para 2025 presenta un panorama sombrío, en el que no solo fallan las instituciones políticas, sino que las propias sociedades se desmoronan. El asesinato de un líder mundial no solo sería una tragedia aislada, sino un catalizador para un colapso social generalizado, la ruina económica y el estallido de la guerra. Meyer advirtió que el desmoronamiento del tejido social, impulsado por una mezcla tóxica de polarización, violencia y erosión de la confianza en el liderazgo, podría dejar al mundo tambaleándose al borde de la destrucción. En este contexto, el asesinato de un líder como Trump, o cualquier figura igualmente divisiva, podría de hecho marcar el comienzo de un cataclismo global, cambiando para siempre el curso de la historia. Un ataque de tal magnitud en 2025 podría tener consecuencias catastróficas. La muerte de un presidente en funciones no solo hundiría a Estados Unidos en una crisis sin precedentes, sino que también desestabilizaría el equilibrio de poder global. Los primeros meses de 2025 serán cruciales para la administración, que se enfrentará a numerosos desafíos internos y externos que pondrán a prueba la ya frágil estabilidad del país. Si las predicciones de Earl Meyer son correctas, un ataque a un líder como Trump podría marcar el comienzo de una nueva era definida por el sufrimiento y la destrucción a escala global. El mundo observa con aprensión cómo avanza el tiempo y se desarrollan los acontecimientos de esta situación incierta. Una de las visiones más inquietantes de Alois Earl Meyer es la predicción del asesinato de un líder mundial en 2025. Según su profecía, este evento serviría como catalizador de una serie de catástrofes políticas y sociales de proporciones monumentales. La descripción de Earl Meyer sugiere un ataque que sacudiría profundamente los cimientos del poder global, sumiendo al mundo en un estado de desorden sin precedentes. La figura de Donald Trump, reelegido en 2024, parece alinearse de manera inquietante con esta profecía, dada la intensa polarización y los conflictos que ha generado su liderazgo. Alois Earl predijo que el asesinato de un líder mundial ocurriría en un momento de mayor tensión política y social, y que esta tragedia actuaría como detonante tanto de levantamientos internos como de conflictos globales. Los efectos serían inmediatos y devastadores. En Estados Unidos, los partidarios de Trump podrían percibir el ataque como una traición a los principios democráticos, lo que llevaría a protestas violentas y caos. Por el contrario, sus oponentes podrían ver el incidente como un acto de justicia o liberación, lo que profundizaría aún más los conflictos de la nación. Esta posibilidad plantea preocupaciones sobre el potencial de una guerra civil dentro de los Estados Unidos. El asesinato de un presidente en funciones, especialmente durante un periodo tan altamente polarizado, podría conducir a la división irreversible de la nación. Las facciones extremistas, las fuerzas militares e incluso los ciudadanos comunes podrían enredarse en violentas luchas por el control. En este contexto, las instituciones democráticas ya debilitadas podrían derrumbarse bajo el peso del caos generalizado. Las consecuencias globales también serían graves. Earl Meyer advirtió que la muerte de un líder así tendría implicaciones inmediatas y de largo alcance. Los adversarios de Estados Unidos podrían aprovechar la oportunidad para expandir su influencia o lanzar ataques estratégicos. Al mismo tiempo, los aliados de Estados Unidos podrían reaccionar impulsivamente, temiendo las repercusiones de la inestabilidad,
lo que agravaría aún más la crisis global. El ya tenue equilibrio de poder podría derrumbarse por completo. La muerte de un líder tan influyente, como predijo Alois Earl, podría fácilmente encender un conflicto global. El delicado equilibrio de poder global se desintegraría, lo que llevaría a consecuencias catastróficas. Según Earl Meyer, la agitación política resultante de este evento no se limitaría a una sola región, sino que se extendería rápidamente, provocando un conflicto global que podría llevar a la destrucción de múltiples naciones. Si esta profecía se cumpliera en 2025, el mundo podría enfrentarse a una tragedia sin precedentes. La advertencia de Earl Meyer sirve como un recordatorio aleccionador de la fragilidad de la paz y de cómo un solo acontecimiento puede desencadenar una crisis de proporciones incalculables. Este escenario subraya la urgente necesidad de evitar que las tensiones descontroladas escalen hasta convertirse en una catástrofe. Las predicciones de Earl Meyer sobre el asesinato de un líder mundial en 2025 parecen apuntar a una figura intensamente divisiva, y varios factores sugieren que este individuo podría ser Donald Trump. Su reelección en 2024 reavivó los conflictos internos en Estados Unidos y provocó fuertes reacciones a nivel mundial, aumentando la polarización. El auge de los movimientos extremistas y el descontento generalizado crean un entorno volátil para un acontecimiento trágico como el que previó Earl Meyer. Trump, con su controvertido estilo de liderazgo, se encuentra en el centro de esta tormenta de tensiones. Donald Trump es visto por sus partidarios como un símbolo de la resistencia al sistema político tradicional, que representa la lucha contra las estructuras establecidas que muchos creen que son corruptas. Por el contrario, sus críticos lo consideran una amenaza directa a la democracia y los valores fundacionales de la sociedad estadounidense. Esta división extrema lo convierte en una figura que inspira tanto una lealtad apasionada como una intensa animosidad. Alois Earl Meyer describió a un líder así en sus visiones, alguien capaz de evocar emociones profundamente polarizadas, y Trump encaja perfectamente en este perfil. Su liderazgo no solo divide a la nación, sino que también amplifica la probabilidad de un ataque, dada la intensidad de las emociones que despierta. Trump también enfrenta una presión internacional sustancial. Durante su primer mandato, implementó políticas duras contra países como China, Rusia e Irán, creando rivalidades que solo se han intensificado con el tiempo. Con su regreso al poder en 2024, estas tensiones se han reavivado, lo que lo posiciona como un objetivo potencial de represalias. La relación entre Estados Unidos y estas poderosas naciones globales se encuentra actualmente en un momento crítico, y un ataque a Trump podría percibirse como un esfuerzo por socavar la influencia estadounidense en un momento de volatilidad política. Además, el creciente malestar social dentro de Estados Unidos exacerba la situación. El aumento de las protestas violentas, la creciente presencia de grupos extremistas y la desconfianza generalizada en las instituciones han creado un entorno de riesgo significativo para los líderes políticos. El servicio secreto ya ha informado de un notable aumento de las amenazas contra Trump y otras figuras destacadas, lo que subraya la gravedad de la situación. Esto coincide estrechamente con las predicciones de Earl Meyer, que sugieren que el asesinato de un líder mundial puede ser casi inevitable, dado el clima actual de extrema polarización y tensión internacional. Si Donald Trump es efectivamente el líder al que se refieren las predicciones de Alois Earl Meyer, su asesinato podría desencadenar un nivel de caos nunca antes visto, tanto dentro de los Estados Unidos como a nivel mundial. En el plano interno, el país podría verse abrumado por una ola de inestabilidad, con respuestas violentas de sus partidarios que podrían escalar hasta convertirse en una guerra civil en toda regla. En el escenario mundial, los aliados de los Estados Unidos podrían sentirse vulnerables y desprotegidos, mientras que los adversarios podrían aprovechar la oportunidad para ejercer su influencia o aumentar su poder, exacerbando aún más las tensiones globales. Las palabras de Earl Meyer actúan como una dura advertencia. El mundo se encuentra en una encrucijada en la que el destino de un único líder podría, en última instancia, dictar la trayectoria de la humanidad. Las especulaciones en torno a Trump están lejos de ser meras conjeturas,
sino que reflejan una realidad llena de tensiones e incertidumbres, que está a punto de desmoronarse en cualquier momento. Earl Meyer consideró que el asesinato de un líder mundial en 2025 no sería un incidente aislado, sino el catalizador de una serie de desastres globales. Si Trump fuera víctima de un ataque de ese tipo, las consecuencias serían inmediatas y catastróficas. Estados Unidos podría hundirse en una agitación total, poniendo en peligro la estabilidad internacional y desencadenando un efecto dominó que sacudiría al mundo entero. El impacto de un evento de ese tipo sería tan profundo que podría alterar irrevocablemente el curso de la historia, modificando el panorama global de maneras que son imposibles de predecir. Dentro de Estados Unidos, la muerte de Donald Trump podría desencadenar una ola de violencia sin precedentes. Sus partidarios, sintiéndose traicionados y agraviados, podrían formar milicias armadas y participar en enfrentamientos directos con aquellos a quienes consideran responsables del ataque. Las fuerzas de seguridad, divididas entre su deber de mantener el orden y sus propias divisiones internas, podrían perder el control de la situación. La confluencia de factores resultante podría conducir a disturbios generalizados, saqueos y ataques que se propagarían rápidamente por las principales ciudades, amenazando el núcleo mismo del marco democrático del país. En el frente internacional, las repercusiones serían igualmente severas. El asesinato de un presidente estadounidense, en particular en un ambiente tan polarizado, perturbaría gravemente las relaciones diplomáticas. Los aliados tradicionales, incluidos los países europeos y de Oriente Medio, podrían entrar en pánico ante la falta de un liderazgo claro. El vacío en la política exterior estadounidense presentaría una oportunidad para que las naciones rivales extendieran su influencia. Mientras tanto, los grupos extremistas podrían sentirse envalentonados para lanzar nuevos ataques, aprovechando este momento de vulnerabilidad global. La economía global también sufriría tremendos daños. Los mercados financieros reaccionarían de inmediato con fuertes caídas en las bolsas de valores, lo que llevaría a una marcada devaluación del dólar y a miles de millones de dólares en pérdidas para las corporaciones multinacionales. Esta inestabilidad económica daría lugar a un desempleo generalizado en todo el mundo. Además, las interrupciones en las relaciones comerciales con los EU afectarían a las cadenas de suministro internacionales, causando escasez de bienes esenciales como alimentos, combustible y suministros médicos. El impacto en la economía global sería tan profundo que la recuperación económica podría llevar años, lo que agravaría aún más la crisis global. En el frente militar, el asesinato de un líder como Donald Trump podría llevar al mundo al borde de una tercera guerra mundial. Los adversarios de Estados Unidos podrían percibirlo como una oportunidad para desafiar la supremacía estadounidense, explotando la inestabilidad interna del país. Decisiones imprudentes y acciones impulsivas tanto de aliados como de adversarios podrían encender enfrentamientos militares a gran escala, conduciendo a un conflicto global de escala inimaginable, exactamente como predijo Alois Meyer. Si esta tragedia ocurriera en 2025, sería mucho más que un episodio político. Sería un momento crucial en la historia mundial, que marcaría el comienzo de una era de sufrimiento, inestabilidad y destrucción. La advertencia de Earl Meyer subraya la necesidad urgente de acciones cuidadosas y meditadas para prevenir el peor escenario. La fragilidad de la paz mundial es evidente, y el futuro de la humanidad depende de esfuerzos conscientes para gestionar las tensiones en tiempos de crisis. A medida que se acerca el año 2025, las incertidumbres y los temores en torno a las predicciones de Alois Meyer se vuelven cada vez más claros. Sus visiones no son solo advertencias ominosas, sino un reflejo de un mundo que se tambalea al borde de un colapso irreversible. El posible asesinato de un líder como Trump serviría como punto de partida para un colapso que podría afectar a todos los ámbitos de la sociedad: política, economía, seguridad y estabilidad social. Nos encontramos en una encrucijada crítica en la que cada decisión tiene consecuencias monumentales y cualquier paso en falso podría sumergirnos directamente en el caos.
La reelección de Donald Trump en 2024 hectáreas profundizado la polarización y la inestabilidad dentro de los Estados Unidos, creando una situación volátil que fácilmente podría estallar. Las tensiones sociales y políticas han llegado a un punto de ebullición y cualquier tragedia que involucre al presidente podría encender una guerra civil. Un conflicto interno de ese tipo tendría consecuencias catastróficas, arrastrando a millones de personas a un círculo vicioso de violencia y destrucción. Sin embargo, las consecuencias de esta crisis no se limitarían a las fronteras de Estados Unidos. Como potencia dominante del mundo, cualquier inestabilidad significativa en los Estados Unidos inevitablemente enviaría ondas de choque a todo el mundo. Además, el colapso económico y los desastres naturales predichos por Alois Meyer no harían más que exacerbar este escenario de sufrimiento. Las interrupciones en las cadenas de suministro podrían provocar hambrunas y escasez generalizadas, lo que agravaría la pobreza y aumentaría la violencia. Sin instituciones fuertes para gestionar la crisis, la sociedad podría desintegrarse, dejando a millones de personas desprotegidas y sin esperanza. Lo que sabemos con certeza es que el orden social podría derrumbarse por completo bajo la presión de la crisis, de una adversidad tan sin precedentes. En el escenario global, el asesinato de un líder tan influyente como Donald Trump podría desestabilizar alianzas históricas y provocar respuestas violentas de naciones rivales. En un mundo donde las potencias globales ya existen en un frágil equilibrio, una tragedia de ese calibre podría desencadenar una guerra mundial, como predijo Earl Meyer. La humanidad se enfrentaría a un nivel de destrucción sin precedentes. Las repercusiones serían catastróficas, no solo para una nación sino para toda la raza humana, anunciando una era de caos y sufrimiento que afectaría todos los aspectos de la vida. Si bien estas predicciones son alarmantes, también sirven como una importante advertencia. A pesar del panorama sombrío, todavía hay tiempo para actuar y evitar que suceda lo peor. La historia no está predeterminada y la humanidad tiene el poder de dar forma a su futuro mediante decisiones responsables y esfuerzos colectivos. El año 2025 será sin duda un punto de inflexión crítico, pero también representa una oportunidad para cambiar el rumbo y evitar estas tragedias. Ignorar las señales de advertencia podría conducir a consecuencias desastrosas, pero prestarles atención puede ser la clave para salvaguardar el futuro de la civilización. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal. Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla para saber más sobre lo que nos puede deparar el futuro y cómo podemos prepararnos para lo que nos espera.